para el segundo secreto de Fátima, ¿sí? Cuando la Virgen en el primer secreto les muestra a los pastorcitos el infierno, entonces es cuando la Virgen le dice a los niños: ¿habéis visto el infierno a donde van a parar las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Entonces, primera referencia al corazón de María en el segundo secreto es esta: que para que muchas almas no se condenen, es necesario, es preciso que se difunda en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. O sea, sí, a Santa María, pero específicamente a su Inmaculado Corazón, ¿sí? Esa es la primera referencia. La segunda referencia al corazón de María en el segundo secreto es cuando ella dice que para evitar muchos males en el mundo que van a ser consecuencia de los errores del materialismo, del ateísmo, entonces ella iba a venir a pedir dos cosas a la iglesia, que eran la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Miren qué tan especial, que la Virgen pida estas dos cosas al mismo tiempo, en el mismo instante, y que esas dos cosas que parecen tan distintas, ¿cierto? Porque aparentemente son muy distintas, ¿no? Hacer la consagración de Rusia y hacer los primeros sábados, pero que esas dos cosas persigan el mismo fin, que tengan el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La paz del mundo, ¿sí? Evitar la guerra mundial. La Virgen dijo: si atienden a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. O si no, esparcirá sus errores por el mundo entero y provocará guerras y promoverá persecuciones a la iglesia. Lo cual, lamentablemente, ya sucedió, ¿cierto? Porque no se consagró Rusia a tiempo. Según se sabe, el último pedido de la Virgen de consagrar Rusia era en el año 1929, por allá entre mayo y junio, le hizo las últimas revelaciones a Sor Lucía, que fue la que quedó viva de los tres pastorcitos, ¿cierto? Y que tenía revelaciones privadas de Jesús y de María, donde ellos le daban explicaciones detalladas, explicándole los pormenores de cómo debía hacerse la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y de cómo debía hacerse la reparación de los primeros sábados de mes, ¿cierto? Entonces, no se hicieron las dos cosas cuando Nuestra Señora las pidió. Primero, no se consagró Rusia a tiempo, ¿cierto? Y luego, después de eso, tampoco se promovió lo suficiente la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Y entonces pasaron algunos años, Rusia extendió sus errores por el mundo y sucedió lo que la Virgen quería evitar: las guerras y las persecuciones a la iglesia. Sucedió la Segunda Guerra Mundial, ¿sí se acuerdan? Bueno, ustedes estaban muy pequeños cuando eso pasó, ¿cierto? Pero entonces vino la Segunda Guerra Mundial, vinieron las persecuciones a la iglesia en los países en donde el comunismo se tomó el poder, lo hizo por la fuerza, con violencia, ¿cierto? Y por eso hubo muchos mártires, como también la Virgen lo había profetizado. Las persecuciones a la iglesia, pues obviamente traían las consecuencias de muchas muertes. Muchos buenos fueron martirizados. Dijo la Virgen: el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Y después hace otra referencia a su corazón inmaculado en el segundo secreto de Fátima. La tercera y última referencia es cuando la Virgen dice: varias naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Amén, ¿cierto? Amén. Que triunfe el corazón de María. Pero para que el corazón de María triunfe hay que darlo a conocer, ¿cierto? Se debe practicar la devoción a su Inmaculado Corazón. Hay que hacer lo que ella nos ha pedido más, el rosario, ¿sí? Y hay que practicar varias de las formas de devoción a su corazón que
algunas son desconocidas todavía por muchos y que son muy fáciles de hacer, ¿sí? Porque miren, ella dijo, varias naciones serán aniquiladas. ¿Cómo puede ser una nación aniquilada hoy en día? A través de las bombas nucleares, ¿cierto? Porque una sola bomba nuclear puede arrasar con una ciudad entera, ¿cierto? Y resulta que las bombas que cayeron en Japón, ¿se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial, no son nada comparadas con las bombas que hay ahora, ¿cierto? Entonces, vamos de aquí para el tercer secreto de Fátima, pero solo para el inicio del tercer secreto. ¿Qué dice Sor Lucía cuando lo narra? Ella dice que vio en el cielo a un ángel con una espada de fuego centelleando y que se abalanzaba sobre el mundo, pero que más abajo del ángel estaba Nuestra Señora, y que el ángel se quería precipitar sobre la tierra para vengarse por los crímenes de la humanidad, es decir, por tanto pecado, ¿cierto? Entonces, cuando los pastorcitos ven que el ángel se abalanza sobre la tierra para castigarla con la espada de fuego, ¿qué significa la espada de fuego? Es muy fácil. ¿Pero qué significa lo que estamos diciendo? Destrucción, o sea, la guerra, ¿cierto? Una espada de fuego es guerra. Primero, espada significa guerra, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué de fuego? Porque es con armas que van a incendiar, ¿cierto? Que van a traer destrucción con fuego, ¿no? O sea, las bombas. Pero entonces, cuando el ángel se abalanza sobre el mundo para castigarlo, aparece Nuestra Señora y con los destellos de su mano impide que el ángel efectúe el castigo. Y cuando el ángel vio que no pudo castigar al mundo, porque Nuestra Señora no se lo permitía, entonces el ángel gritó 3 veces al mundo, penitencia. El ángel dijo, penitencia, 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 ¿sí? Y es lo que Nuestra Señora nos pidió en varios mensajes de Fátima, ¿cierto? Hagan penitencia, hagan oración, sacrifíquense por los pecadores, ¿cierto? Que no se ofenda más a Dios porque ya está muy ofendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer ayuno, ¿cierto? Abstenerse de muchas cosas, aparte de la comida, hay que abstenerse de cosas. Lo más importante, abstenerse del pecado, ¿cierto? Primero del pecado mortal y luego a medida que se vaya perfeccionando del pecado venial, ¿cierto? Hay que hacer sacrificios, hay muchas formas de sacrificios y ya vamos a pasar al sacrificio que más debemos practicar en este tiempo por ser la mejor reparación que nosotros podemos ofrecer a Dios para desagraviarlo por los pecados del mundo, ¿sí? Bien, resulta que cuando Nuestra Señora pide los primeros sábados, ella también lo hizo porque sabía que Rusia no iba a ser consagrada a tiempo, ¿cierto? Porque sí hubo un papa que consagró Rusia, y esa consagración es muy desconocida por la mayoría de los estudiosos y los investigadores del tema. Y fue el Papa Pío XII, ¿sí se acuerdan de Pío XII? Él hizo una consagración de Rusia, pero casi nadie la conoce. En 1952, 7 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el Papa decide consagrar Rusia y en un acto solemne hace una fórmula de consagración y escribe una carta a los pueblos de Rusia que se llama Sacro Vergente Anno, significa en el año sagrado del Señor. Y allí solemnemente consagra Rusia el 7 de julio de ese año, que es el día de los santos Cirilo y Metodio, que fueron los primeros evangelizadores de las tierras eslavas, o sea, donde queda Rusia y los países de Europa del Este, ¿cierto? Entonces, como muy especial, ¿no? Muy significativo, muy simbólico que haya hecho la consagración ese día. ¿Qué pasó? Que algunos de los que saben de esa consagración dicen que no es válida, que porque el Papa no lo hizo en comunión con todos los obispos del mundo, lo cual dicen que era una condición
indispensable, o sea, era un requisito inviolable que el Papa tenía que consagrar Rusia en comunión con todos los obispos del mundo. Y posiblemente el Papa Pío XII no lo hizo así. Pero el hecho de que haya efectuado esa consagración de Rusia seguramente sirvió de mucho, ¿no? La Virgen dijo que el Santo Padre consagraría a Rusia, que se convertiría y le sería concedido al mundo un cierto periodo de paz. Ahora, si nosotros vamos a ver si Rusia, ¿será que se convirtió, sí o no? Nosotros muy fácilmente podríamos decir que no, no por lo que está pasando ahora, sino porque convertirse significaría abrazar la fe católica, ¿cierto? Y aunque allá hay catolicismo, la Iglesia Católica en ese país viene a ser una minoría, ¿cierto? Mientras que allá la mayoría es la Iglesia Ortodoxa, ¿se acuerdan? De la Iglesia Ortodoxa, que es la iglesia que más afinidades tiene con la Iglesia Católica, pero aún así no es la verdadera iglesia, ¿cierto? La verdadera pues es nuestra Iglesia Católica. De hecho, por eso las únicas apariciones de la Virgen son en nuestra iglesia. Aunque en la Iglesia Ortodoxa sí, hagamos un paréntesis, sí hubo una aparición, me parece que en el Cairo, la Virgen se apareció, pero no para dar mensajes, sino sobre la cúpula de una iglesia ortodoxa en el Cairo. Pero de resto, todas las apariciones grandes, importantes y donde ha dado mensajes, siempre ha sido en la Iglesia Católica, ¿cierto? Eso comprueba la veracidad, o sea, es decir, la autenticidad de nuestra iglesia, ¿cierto? Pero entonces, aunque Rusia no ha abrazado la fe católica, digamos que el hecho de que allá en Rusia se cayó el comunismo durante un tiempo, puede significar el tiempo que la Virgen denomina como el cierto periodo de paz, ¿cierto? Se le concederá al mundo un cierto periodo de paz. Miren que dice un cierto, no es una paz perfecta, porque la paz perfecta solo podrá venir al mundo con la instauración del reino de Cristo en la tierra, ¿cierto? Porque de resto el mundo jamás va a tener paz, ¿cierto? En estos momentos hay guerra, o sea, hay conflictos bélicos en algunas regiones. Rusia con Ucrania, Israel con Palestina, hay tensiones entre China y Taiwán, ¿cierto? Hay tensiones entre las dos Coreas, y así son como unos mechones que se van prendiendo poco a poco hasta que desemboque en la Tercera Guerra Mundial. Pero podríamos creer, lo digo como una hipótesis, ¿no? Esto es una hipótesis, que el cierto periodo de paz que la Virgen decía que se le iba a conceder al mundo después de la consagración de Rusia, es que no hubo guerra mundial en la época de la Guerra Fría, ¿cierto? Que hubo tensiones muy grandes entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Y finalmente tenemos a Juan Pablo II, que fue un papa muy mariano y que con su apostolado ayudó para que se cayera el comunismo en los países detrás de la cortina de hierro, ¿se acuerda? Y se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Ahora, también hay una profecía que también se la aplican a Rusia, que está en el profeta Ezequiel y que también aparece en el Apocalipsis, cuando dice que la bestia que tiene muchas cabezas, ¿cierto?, que significa el comunismo, bueno, es el dragón rojo y tiene muchas cabezas, y que una de esas cabezas fue herida con una llaga mortal y que luego se recuperó y que eso fue admirable a la vista de todas las naciones. Entonces muchos dicen que esa cabeza, de una de las cabezas de la bestia herida de muerte y que se recuperó milagrosamente, es Rusia, que retorna otra vez al comunismo, ¿cierto? Retorna otra vez al comunismo, y para que se cumplan ya las profecías finales de lo que tiene que suceder en la humanidad en los próximos años. Bien. Ahora, sí, exactamente. Ahora, vamos a la siguiente parte. Como los primeros sábados eran, digamos, la contraparte, o sea, son el complemento de lo que vendría a ser la consagración de Rusia, ¿cierto? Son el complemento, porque la consagración de Rusia, ¿a quién le tocaba hacerla? A un papa, ¿cierto? Y a la jerarquía católica. ¿Ah? Sí, de esa época. Sí, porque ya los errores de Rusia se difundieron por el mundo, que en esa época se dice que eran los del comunismo, ¿cierto? Es decir, el ateísmo y el materialismo, que ahora lo tenemos disfrazado de otras formas, ¿no? Pero bien, pero como la consagración de Rusia era de la jerarquía, le correspondía pues a la alta jerarquía hacerla, ¿qué es lo que sí le correspondería a los laicos para poder participar en esa misión
O sea, a nosotros como fieles católicos, ¿qué es lo que nos corresponde hacer para nosotros poder unirnos a la Virgen en la salvación del mundo? Lo que sí podemos hacer como fieles de la Iglesia, la contraparte de la consagración de Rusia, o sea, los 5 primeros sábados de mes, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cómo hay que hacer los primeros sábados de mes? Resulta que, así rápidamente les puedo decir que para nosotros saber cuál es la relación que existe entre los primeros sábados y la consagración de Rusia, sencillamente es que los errores del ateísmo, como se iban a difundir por el mundo, entonces esos errores iban a perseguir a la Iglesia y esos errores iban a atacar los más grandes fundamentos de la fe católica, que son los sacramentos de la Iglesia y la devoción mariana, ¿cierto? Y por eso en los primeros sábados se repara por las principales clases de blasfemias y de ofensas que se dicen contra la Virgen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el ateísmo y el materialismo persiguen a la fe católica y algo esencial de la fe católica, ¿qué es? Es la devoción mariana, ¿cierto? Porque es algo que solo existe en nuestra iglesia, es algo que solo tenemos nosotros como católicos. Entonces, si se persigue la devoción mariana, aún dentro de la misma iglesia, hoy en día, por cómo están las cosas, y si se ridiculiza la devoción, la piedad mariana, entonces, ¿qué hacemos en los primeros sábados? Primero, profundizar más en el conocimiento sobre los dogmas de María y reparar por esas principales clases de blasfemias que se dicen contra ella. Por eso es que cuando Sor Lucía le preguntaba a Jesús que por qué eran 5 primeros sábados, o sea, 5 meses, ¿cierto? Entonces Jesús le respondió y le dijo: hija mía, la razón es muy sencilla, es porque son 5 las principales blasfemias que se dicen contra vuestra Madre Inmaculada. Entonces, son 5 intenciones por las que nosotros hacemos reparación en los 5 primeros sábados. Recuerden que son 5 meses, es decir, el primer sábado, pero de 5 meses consecutivos, ¿cierto? Entonces, en el primer sábado del primer mes se repara por las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. ¿Listo? Esa es la primera intención. Vamos para la segunda. El primer sábado del segundo mes, miren cómo lo digo, primer sábado del segundo mes, para que siempre tengan en cuenta que es el primer sábado, pero de 5 meses, ¿no? No segundo sábado ni tercer sábado, no. En el primer sábado del segundo mes se repara por las blasfemias contra su virginidad perpetua, ¿sí? En el primer sábado del tercer mes, por las blasfemias contra la maternidad divina y espiritual de María. El primero es las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. El segundo, por las blasfemias contra la virginidad perpetua. Tercero, por las que se dicen contra la maternidad divina y espiritual de María. En el cuarto se repara por las ofensas de los que infunden en los niños odio, indiferencia y desprecio para con la Madre Celestial. ¿Sí? Ese es el cuarto. O sea, los que alejan a los niños de la Virgen. Infunden en ellos odio, indiferencia y desprecio. Y en el quinto se repara por las ofensas de los que la ultrajan a ella en sus sagradas imágenes. ¿Sí? Esas son las 5 intenciones y por eso son 5 meses, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer en cada primer sábado? Ténganlo muy en cuenta. ¿Qué hay que hacer cada primer sábado? Primero, estar confesados, ¿cierto? Hay que confesarse, ojalá los días anteriores al primer sábado, ¿no? O sea, los días de la semana que preceden al primer sábado. Bien, primero confesión. Segundo, hay que comulgar. Pero la comunión, al momento de hacerla, el primer sábado, deben ustedes ofrecerla por la intención de ese mes. Entonces, si ustedes empiezan desde el comienzo, para reparar por las blasfemias contra la Inmaculada Concepción, entonces al momento de comulgar, ustedes van a ofrecer la comunión reparadora, ¿cierto? Para desagraviar el corazón de María por esas blasfemias contra su Inmaculada Concepción, ¿cierto? Entonces la comunión, cuando hagan la comunión, tiene que estar unida
a ese acto de reparación. ¿Listo? Bien. Tercero, el rosario. El rosario debe ser meditado, ¿sí? Rosario meditado. Porque la Virgen pidió que se rezara el rosario, pero que además se le dedicaran 15 minutos de meditación en los misterios, ¿cierto? Entonces, rosario meditado, y esa meditación también debe estar dirigida a la intención de cada mes, ¿cierto? Las que ya dijimos, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo les ofrezco a ustedes? Pues la confesión la tiene que hacer cada uno por su cuenta, ¿cierto? La comunión también. Ahora, si lo hacen como comunidad, eso sería maravilloso y sería perfecto, porque el Padre podría hacerles a ustedes, les podría hacer lo que se llama la misa votiva de la Santísima Virgen, ¿cierto? La misa votiva, que el Padre la hace, y si la misa está ofrecida especialmente por esa reparación, entonces ustedes como grupo parroquial, como comunidad, van a hacer una reparación muy bien hecha, muy completa, y van a tener algo maravilloso que no tienen muchas personas en todas partes. Por eso ustedes deben aprovechar lo que está haciendo el Padre, ¿cierto? Acá en la parroquia. Porque si hacen la misa votiva de la Virgen, y si ustedes asisten como comunidad, entonces comulgan, todos comulgan por esas intenciones de los primeros sábados, ¿cierto? Entonces eso sería maravilloso. Pero las personas que no tengan esa posibilidad en otras parroquias, pues lo hacen solos, ¿cierto? Lo hacen solos, pero es igualmente válido, ¿sí? Ahora, una promesa que la Virgen le dio a Sor Lucía, la Virgen le dijo, por hacer los primeros sábados siquiera una sola vez en la vida, hacerlos completos y bien hechos, la Virgen dice que por un exceso de amor de su corazón, ella le va a dar todas las gracias necesarias a esa alma para su salvación, ¿sí? Todas las gracias necesarias. Ahora, esa es la promesa a nivel personal. ¿Cuáles serían las promesas a nivel general, ¿cierto? O a nivel mundial. Primero, la paz del mundo. Como ya dijimos, la paz del mundo sería el primer beneficio que podríamos alcanzar y que ahorita es urgente, ¿cierto?, obtenerlo. Segundo, la reconstrucción de la iglesia. Otro beneficio es la restauración de la fe católica. Y otro es la libertad religiosa, o sea, que los católicos en el mundo puedan profesar su fe libremente y públicamente, ¿cierto? Que no haya persecución religiosa. Entonces la libertad religiosa y la libertad de culto, pues ya de por sí importantísimo, ¿no? Imagínense qué tal nosotros viviendo en una dictadura, por ejemplo, como en Corea del Norte, una dictadura donde si hay católicos poquitos, son perseguidos y tienen que vivir su fe a escondidas, no públicamente. Aquí nosotros todavía podemos salir a las calles en procesión, ¿cierto? Y hacer cosas como esas, ¿cierto? Podemos salir con imágenes y podemos cantar en las calles. Mira, hay países donde eso no se puede hacer, inclusive países islámicos, eso tampoco lo pueden hacer los cristianos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en un país católico y por eso tenemos que ayudar a sostener el mundo con la oración, ¿cierto? Con la reparación, con la vivencia íntegra de nuestra fe. Bien, entonces como la confesión y la comunión la hacen de cuenta de ustedes, lo que yo les quiero dar, aprovechando esta visita, les quiero compartir un esquema de un rosario para los primeros sábados, y es un esquema que les presenta a ustedes el rosario muy bien hecho y muy completo para que la reparación sea muy precisa para los primeros sábados. ¿Por qué? Porque hay unas oraciones iniciales, ¿cierto?, que se dicen como preparación. Luego vienen los misterios, y para los misterios yo les propongo unas citas bíblicas que he elaborado para cada misterio, y siempre van a ser los misterios gozosos, ¿cierto? Eso sí, porque hay otras personas que practican la devoción de los primeros sábados, pero le agregan todos los misterios al mismo tiempo. Yo solo le pongo los gozosos porque son los que se rezan el sábado, y porque además ustedes van a ver que las citas bíblicas que he preparado son muy especiales porque tienen que ver tanto con la reparación de cada mes,
así como con cada uno de los misterios gozosos del rosario, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver esa conexión, por eso es tan especial. Van a ver la conexión entre cada uno de los 5 misterios gozosos de esas citas bíblicas con la intención, con las intenciones que ya dijimos de cada primer sábado, ¿sí o no? Entonces eso va a ser muy especial. Por eso les quiero compartir un PDF. En ese PDF están esas oraciones, están las citas bíblicas. Ya las citas ustedes las buscan en la Biblia, ¿cierto? Pues también tengo otro PDF donde están los textos bíblicos completos. Bueno, ya miramos si también se los puedo mandar. Pero ya con las citas bíblicas ustedes mismos las pueden buscar, ¿cierto? Bien. Y de esa manera ustedes van a hacer un rosario muy bien hecho. Pero vamos a pasar a la siguiente parte de la reparación de los primeros sábados, que debe incluir un elemento esencial y en el que casi nadie piensa porque, como les digo, esto sigue siendo algo muy desconocido, ¿cierto? Y ese elemento es algo que yo creo que a ustedes les va a gustar mucho porque quieren mucho a nuestra madre, ¿cierto? Ustedes la quieren mucho y yo creo que este tema les va a dar mucha alegría, ¿cierto? Por eso decimos que María es causa de nuestra alegría, ¿cierto? Bien, resulta que cuando nosotros hablamos de que hay que reparar por las blasfemias, ¿cierto? Hay que hacer reparación por las blasfemias, entonces nosotros tenemos que pensar en que los actos de reparación deben incluir, miren lo que les estoy diciendo, pónganle mucha atención a esto. Los actos de reparación deben incluir un elemento que debe ser lo contrario a las blasfemias, ¿cierto? Debe ser absolutamente lo contrario a una blasfemia. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es esa palabra que es exactamente lo contrario a una blasfemia? ¿Cómo? Exactamente, se ganó la estampita. Una alabanza es exactamente lo contrario a una blasfemia, una alabanza. ¿Por qué? Porque una blasfemia es un insulto, es una injuria que se hace a Dios o a las cosas sagradas, ¿cierto? Eso es una blasfemia. Por ejemplo, si alguna persona blasfema contra otra persona, bueno, eso no es blasfemia, ¿cierto? Porque la blasfemia es cuando se dirige una ofensa hacia lo sagrado y a las cosas de Dios y al mismo Dios, ¿cierto? Eso es una blasfemia, porque si ustedes ofenden a otra persona por decir algo, eso es un insulto, ¿cierto? Pero la blasfemia es una injuria, es un agravio hacia Dios, hacia lo divino, ¿cierto? Hacia lo sagrado. Por eso es una blasfemia. Una blasfemia es distinto a una herejía, ¿cierto? Una blasfemia es distinto digamos, a la apostasía, ¿cierto? O a cualquier otro error contra la fe, ¿sí? Entonces, si, como ya dijimos muy bien, lo contrario a una blasfemia es una alabanza, ¿cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a la Virgen se puede alabar, sí o no? Sí. Claro, ¿cierto? Por supuesto. A la Virgen se puede alabar y después de Dios, la Virgen María es la más digna de todo honor y de toda alabanza. Así decían los santos, ¿cierto? Y decían los santos que las Escrituras no escatiman en prodigarle honores y alabanzas a la Madre de Dios, ¿sí? Sino que, como les decía al comienzo, para encontrar esas alabanzas a la Virgen en las Escrituras, por eso hay que ir a la doctrina de los santos, porque los santos son los verdaderos maestros en la fe que nos muestran esos misterios bíblicos, pero ya bien explicados, ¿cierto? A través de ellos, el Espíritu Santo desvela esos misterios que están en la Biblia acerca de la Madre de Dios y Madre nuestra, ¿cierto? Bien, dice el Salmo 45, que lo mencionamos al comienzo, en el versículo 18, o sea, el último versículo, anoten ahí, Salmo 45, versículo 18, dice el Señor a la Virgen, ¿cierto? Porque esto es un anuncio, esto es una profecía sobre María. Dice el Señor, haré memorable tu nombre en todas las generaciones, y por eso te alabarán los pueblos por los siglos de los siglos. Amén, ¿cierto? ¿A quién más se va a referir eso sino a Santa María? ¿Sí o no? Y eso va con el Magnificat. Mejor dicho, cuando María dice en el Magnificat
que todas las generaciones me llamarán dichosa, me llamarán bienaventurada, me llamarán feliz. Cuando María dice eso, realmente le está dando cumplimiento a muchas profecías de la Biblia y especialmente a este Salmo 45, porque miren lo parecido, o sea, hay lo que nosotros llamamos un paralelismo, ¿se acuerdan? Miren el parecido, dice el Salmo 45, 18, haré memorable tu nombre en todas las generaciones y por esto te alabarán los pueblos por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice la Virgen en el Magnificat? Por eso todas las generaciones, desde ahora en adelante, me llamarán bienaventurada, dichosa, ¿cierto? Feliz. Exactamente. Ahora, ¿queremos ser parte de las generaciones que llaman a María bienaventurada? ¿Sí o no? Qué pesar de los protestantes, ¿cierto? Porque ellos no forman parte de las generaciones que tendrán mucha alegría, mucho gozo espiritual, porque llaman a María bienaventurada y ellos no alcanzan ese gozo, ¿cierto? Ese gozo lo tuvieron los santos porque ellos alababan a la Virgen de muchas formas. Por eso les he dicho que hay que leer los libros de los santos, porque lo especial de todo esto es que cuando los santos escribían la Mariología, o sea, la doctrina sobre la Santísima Virgen, esos escritos muchas veces, como eran guiados por el Espíritu de Dios, se iban convirtiendo en alabanzas. Y eso es algo hermosísimo, ¿cierto? O sea, ver como un escrito que es de doctrina, ¿cierto? O sea, un escrito que es teológico y cómo a medida que se va desarrollando, se va convirtiendo en muchas y grandiosas alabanzas, ¿cierto? ¿Cómo qué? Como las letanías. Si ustedes quieren alabar a la Virgen, digan las letanías, que también les traje un folleto especial, ya ahorita se los muestro, donde están las letanías con citas bíblicas. Señora. Sí, es correcto, pero hay que saber diferenciar las fiestas paganas que se han mezclado con las festividades católicas, ¿cierto? Hay que saberlas diferenciar y nosotros estamos... Exacto, la piedad lo volvieron mundano. Nosotros estamos llamados a purificar las realidades sagradas de nuestra salvación, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren alabar a la Virgen, como ya les dije, o sea, a mí como me gustaría que ustedes conocieran los escritos de los santos, y los van a conocer con la ayuda de Dios, y van a conocer esas alabanzas para que ustedes vean lo maravillosas que son, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes las conozcan. Pero mientras que llega ese momento, por eso les voy a hablar de la primera alabanza que recibió la Virgen aquí en la tierra, pues estando ya ella viva, que la recibió ella en persona, ¿cierto? Y que es la que más repetimos nosotros, esa alabanza. Miren pues, es la que nosotros más repetimos y es la que estamos llamados a repetir. ¿Cuál es esa alabanza? El Ave María. Muy bien, se ganaron otra estampita. El Ave María. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué el Ave María es la primera alabanza que recibe la Virgen? Eso, no todos al mismo tiempo. Bueno, resulta que el Ave María contiene las palabras que le manda a decir Dios, ¿cierto? A la Virgen Sacratísima a través del mensajero celestial, ¿cierto? El ángel Gabriel se convierte en un embajador supremo en ese momento, que llega, se presenta ante la Virgen, se coloca en su presencia, se postra ante ella. ¿Sí han visto imágenes que el ángel se postra ante ella? Y así es, el ángel se postra ante la Virgen. ¿Por qué? Porque reconoce en ella la realeza, ¿cierto? Reconoce en ella la realeza, por eso el saludo. ¿Cómo dice el saludo? Esa primera parte, ¿qué significa Dios te salve? Es un saludo ¿a quién? A una reina, ¿cierto? Por eso en latín decimos Ave María. Y acuérdense que en esa misma época decían Ave César, ¿cierto? A los emperadores. Ave es el saludo al rey o al emperador, ¿cierto? Entonces el ángel le dice, Ave María, gracia plena, ¿cierto? Dios te saluda, María. O sea, es Dios el que la saluda a través del ángel, ¿cierto?
Y le dice las palabras más grandes que jamás nadie ha escuchado. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ese saludo, ¿quién más lo recibió en la historia? Nadie más, ¿cierto? Solo la Virgen le corresponde escuchar ese saludo, porque solo ella es la digna y única gran Madre de Dios, ¿cierto? Por eso, si ustedes quieren alabar a la Virgen, lo primero que tienen que hacer es que hay que repetir muchas veces todos los días el Ave María, ¿cierto? Por eso es que el rosario, y aquí llegamos a la parte que les dije ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado del sacrificio? Que hay que hacer un sacrificio a Dios. ¿Se acuerdan que los salmos, hay un salmo que dice, ofrece a Dios un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo? Hay un salmo que dice eso. Pues resulta que cuando nosotros hacemos el rosario, lo que estamos haciendo es ofrecer a Dios un verdadero sacrificio de alabanza, ¿sí? Dice el Salmo 116, te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, y en medio de tu pueblo te alabaré. Es decir, que cuando nosotros decimos el Ave María y el rosario, le ofrecemos a Dios el sacrificio de alabanza, que es contrario al fenómeno de las blasfemias, porque a las blasfemias no lo podemos llamar de otra manera, sino como un fenómeno maligno, ¿cierto? El fenómeno maligno de las blasfemias se combate con el sacrificio maravilloso de las alabanzas, ¿cierto? Por eso hay que hacer el rosario todos los días y hay que hacer todas las devociones que contengan el Ave María. Como por ejemplo, una devoción que también sea del corazón de María y que sea recitado con Ave Marías. Bueno, el Ángelus es uno. La devoción de las 3 Ave Marías también. Y esto es muy importante para que lo sepan. Los 7 dolores del corazón de María también son otra devoción a la Virgen. El mes del corazón de María también. La coronilla de la llama de amor del Inmaculado Corazón. ¿Sí? La consagración, ¿cierto? La consagración al Inmaculado Corazón de 33 días. Y los primeros sábados, que también es al corazón de María, pero es reparación. Entonces ya vamos a ir profundizando en varias de esas devociones para que ustedes las puedan ir practicando bien.